Pero ya fuimos creciendo, su rumbo iba tomando, cada uno por su lado, escogiendo su destino. Pero nadie es adivino con quién se tropezaría, porque si así no fuera, no hubiera tantos engaños. Así Silverio Urbina, y que viva la familia Urbina Machuca. Pero ya fuimos creciendo, su rumbo iba tomando, cada uno por su lado, escogiendo su destino. Pero nadie es adivino con quién se tropezaría, porque si así lo fuera, no hubiera tantos engaños. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. Que viva Importaciones Urbina en Cajamarca y en San Marcos. Aquí está otro gran éxito, La Chicha en Cacho, para la familia Pérez. Elmer Díaz Guevara, Inversiones Díaz, Elmercito Díaz Guevara, Inversiones Díaz, Inversiones Díaz. Arriba la chanita, arriba la cervecita, vamos a bailar una chicha en Cacho. ¿Dónde estarán esos tiempos? ¿Dónde estarán esos tiempos que nos daban chicha en cacho? Que nos daban chicha en cacho. ¿Dónde estarán esos tiempos? Y una cachada son sau, y una cachada son sau, de dos cachadas borrachos, de dos cachadas borrachos. Pa' buena que hasta su chicha, pa' buena que hasta su chicha, que casi me emborracho, que casi me emborracha. Me ha dejado de tilitao, me ha dejado de tilitao, y un potazo que me ha dado, y un potazo que me ha dado. Tremendo pozo, palcita. Vaya Antonio fuera. Salud, Jorquito y a Moctanda, mi hermano, arriba la cerveza. ¿Dónde están las chicas más bonitas? Levántame la mano a las chicas más alegres. Ay, tú, levanta la mano. Primer cacho que le di, medios sí son de rogar, medios se hacen de rogar. Así son para la primera cachada, señor. Al principio. Y a la segunda cachada, y a la segunda cachada, ya no nos quieren dejar, ya no nos quieren dejar. Lo vuelven costumbre. Saque papas con su cuy, salgan las chicas primero, porque llegó Martín-Pera, muy alegre y caramelo. Saque papas con su cuy, salgan las chicas primero, porque
Bien, Luchelita, sirvan de hielo. Vamos bailando con Martín Rica. Mamina la cintura, mamina la cara. Alegría, alegría. ¡Eso! Señor, señora, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este programa. Así comenzamos con Briseño TV y sus invitados. José Luis. ¿Cómo estamos? Bien, amigo, tranquilito. Pásame las 5, hermano, por favor. ¿Ah? Qué alegría, qué felicidad, qué satisfacción, qué se siente realmente energías positivas, alegría, un embargo total. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a ese gran espacio de, por supuesto, de Briseño TV y sus invitados. Hermano. Queremos aprovechar la oportunidad para poder invitarte a usted, señor, señora, señorita, mencionarles que esta es la nueva alternativa de diversión a través de este horario de 6 a 8 cada fin de semana. Cada sábado usted se va a poder enterar de los mejores artistas del momento, lo mejor también de la cartelera en torno a los espectáculos a nivel nacional y lógicamente vamos a ir saludando a José Luis a cada una de las ciudades de nuestro querido y hermoso Perú por sus festividades. Vamos a conocer algo de la gastronomía y muchas cosas más, porque así comienza la nueva alternativa de diversión, José Luis. Esa es la gran alternativa, ese es el momento, por supuesto, de conectarse a través de Briseño TV y sus invitados. Aquí te vas a enterar de la farándula, de todo, hermano. ¿Ah? Ya lo sabes, bienvenidos a todas nuestras reinas del hogar, a toda la gran familia que se levanta. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos felices, contentos de la vida, de iniciar esta nueva etapa y sobre todo con el entusiasmo, con las ganas y con la adrenalina aquí en los estudios. Queremos iniciar el programa el día de hoy saludando a todos los amigos de distintos lugares del hermoso Perú. Nos vamos imaginariamente, José Luis, a poder saludar a los hermanos de la ciudad heroica de Tacna. ¿Cómo está mi gente trabajadora, mi gente luchadora en Tacna? Nos vamos también a poder saludar a los amigos de Tumbes. Un gran saludo para toda la familia de pescadores, a toda la gente norteña. Y cómo no, agradecer, José Luis, a todos los amigos de la selva ya vuelta, a los ñañitos, a las ñañitas, a toda la gente emprendedora que a esta hora ya inició su día. Bienvenidos, ¿qué esperas de compartir ya esta gran bonita transmisión, esta bonita experiencia? Todos los sábados realmente vamos a tener aquí muchos segmentos, muchos invitados, vamos a tener realmente muchos regalos, sorpresas. Se viene el personaje del TikTok, se viene también el segmento a través de Briseño TV y sus invitados, el personaje del momento a través de las redes sociales. ¿Quién será el día de hoy? Eso usted lo descubrirá dentro de unos momentos más. No se despegue, señor, señora, queremos darle la bienvenida porque así comenzamos Briseño TV y sus invitados. ¿Dónde está la gente más alegre de la capilla? Levante las manos. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los hinchas de los alegres de Bamba Marca? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Las manos arriba, arriba. Para la cámara de Briseño Producciones estamos en vivo para todos ustedes. Los hinchas de los alegres, una bulla. Quiero invitar, señores, a los éxitos más alegres de todo el Perú. El maestro Marvin Stalin y el gran Ronald Tuzinga. Bienvenidos a nuestros éxitos, orgullosos. Un honor acompañarnos en esta gigantesca presentación para todos ustedes. La gente de la capilla, Miguelito Espectáculos, un abrazo. Aquí está, en el escenario, los éxitos de Los Alegres. Vamos, Los Alegres. Siempre alegres. ¿Dónde está la soltería? Y arriba las manitos, levanten las manos. Y la alegría María, en la tierra hermosa de la capilla 2023. Es el Burigurita más, una vez más. ¿Dónde están las mujeres solteras en la fiesta? Levante la mano. ¿Hay solteras o no hay solteras? ¿Dónde están las solteras? Chicas, un grito.
¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machos, los varones de la capilla? Levanten la mano arriba. Chicos, chicos, un silbo. Señores, para ustedes, una vez más, los éxitos en vivo. ¡Báilalo! ¡Chelo! ¡Vamos, alegres! Siempre alegres. Y punto. Querido sabor, esto recién comienza con los alegres de Bamba Marga. Vamos a gozar, vamos a disfrutar, porque viene este exitazo. Esta canción se llama El Capulí. ¡Báilalo! La Capilla. ¡Hey, tú! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! La capilla. Y las manos arriba, las manos arriba, los brazos arriba, Vamos, tus alegres. Ingeniero Willy Coronado. Desde tu tierra. Vamos a cantar a ver. En la sombra de Capulí, en la sombra de Capulí, una carta yo escribí, hay una carta yo escribí. Recordando esos momentos que contigo yo viví, ay que contigo yo viví. Vino un soltar a cantar, vino un soltar a cantar, y me puse a escuchar, y me puse a escuchar. Escuché su triste canto y me puse a llorar, y me puse a llorar. chiquita bonita. ¡Hey, hey! Diseño, producciones, lo mejor, no hay más. Y los alegres. ¡Hey, hey! ¿Dónde está la gente más alegre? Y las manos arriba, las manos arriba, sus dedos arriba. Eso. ¿Dónde está Gloria Maluquich? Miguelito Espectáculos. Préstame el sombrero, cholo, préstame el sombrero, préstame el sombrero. Sonido Solomar, Tutero y Wildo. Los errores que tú leas, los errores que tú leas, me lo debes perdonar, ay, me lo debes perdonar. Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos que tanto hiciste llorar, ay, que tanto hiciste llorar. Aquí te estaré esperando debajo del capulí, ay, debajo del capulí. En la sombra de sus ramas, en la sombra de sus ramas, solo pensando en ti, ay, solo pensando en ti. La capilla, te lo canto yo. Y Capulí, Capulí, boquita dulce y pequeña, bajo la sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña. Y Capulí, Capulí, boquita dulce y pequeña, bajo la sombra de sus ramas, yo le he besado a mi dueña. Dígete la capilla, ¡vamos, tus alegres! Gloria Maluquich, Willy Coronado, por la capilla toda la vida. ¿Cómo dice? Y Capulí, Capulí, boquita dulce y pequeña, bajo la sombra de sus ramas,
le he besado a mi dueña y capuli, capuli, boquita dulce y pequeña, bajo la sombra de su rama, yo le he besado a mi dueña. Briseño Producciones. Yo quiero ver dónde están los hinchas de Los Alegres. Levanten las manos. Los brazos arriba. Solteros arriba. Cheleros arriba. Mi gente arriba. ¿Se cansaron o no se cansaron? Vamos a saltar con la mancha más alegre. Saltando, 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 saltando. Oye, Miguelito. Otros alegres. Bienvenidos. Montoya.
soltero y hago lo que quiero, a nadie le debo una explicación. Por eso esta noche quiero tomar, por eso esta noche quiero bailar. Con cerveza voy a empezar, mi soltería yo quiero gozar. Por eso esta noche quiero tomar, por eso esta noche quiero gozar. Con cerveza voy a empezar, mi soltería yo quiero gozar. La vida es una sola, tengo que disfrutarlo. Mi juventud va pasando y todo se va acabando. La vida es una sola, hoy tengo que disfrutarlo. Mi juventud va pasando y todo se va acabando. Bailo y me divierto y gozo mi soltería. Con mis tres amores esta noche me quedo de amanecida. Tomo mi bailo y me divierto y gozo mi soltería. Con mis tres amores esta noche me quedo de amanecida. Recuerden que este segmento llega gracias a FC Music y Briseño Producciones. alta calidad para tu concierto, para tu grabación en vivo y también para tu trabajo en videoclip. Ya lo saben, amigos artistas, promotores de espectáculos, lo mejor de la tecnología de punta te lo ofrece Briseño Producciones. ¡Eso! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción de poder haber iniciado el programa, mi estimado José Luis, con una de las buenas canciones, una de las excelentes canciones que definitivamente ha llegado a muchos lugares, no solamente del Perú, sino también ha traspasado fronteras y ha llegado al mundo con un gran representante, con un gran artista que llega desde la capital del carnaval peruano, exactamente, mi estimado José Luis, desde un lugarcito hermoso llamado La Laguna, San Marcos, Cajamarca, José Luis. Exactamente, hablar de este gran personaje, hablar de uno de los grandes artistas triunfadores por excelencia, calidad artística que realmente ha traspasado las fronteras y realmente es un orgullo, no solamente para los cajamarquinos, sino para todo el Perú, para los 24 departamentos de nuestra patria que se preparan para el día de hoy, mi gran amigo Tranquilito. Nos estamos refiriendo al cantautor romántico internacional, Silverio Urbina. A propósito de Silverio, hoy está de aniversario. Voy a contarles, señor, señora, que usted que está radicando en la ciudad capital, prepárese, dentro de unas horas es la gran celebración del cantautor romántico internacional Silverio Urbina, una figura musical que se ha desempeñado en muchos lugares como en la costa, en la sierra, en la selva, ha estado en Europa, ha estado haciendo patria también, llevando nuestra música peruana en distintas colonias allá en los Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, en Chile, y es un gran honor el poder tenerlo. Él es nuestro padrino, él es el que va a estar dando la patadita de la suerte también, mi estimado José Luis. Como tiene que ser, yo creo que sí, hermano. De tal manera, yo creo que el día de hoy es un día de regocijo para todos nuestros grandes amigos televidentes que nos están viendo en este horario. Realmente invitarles para el día de hoy. Hoy es el gran aniversario del gran cantautor. Yo creo que se merece todos los éxitos del mundo. Y cuéntame, por favor, usted, señor, que va a estar ahí al mando de los micrófonos dentro de la animación, ¿en qué escenario, en qué local? Un poquito para saber y, por supuesto, dar a conocer a nuestro público, ¿no? Quiero comentar
comentarles, antes de detallar lo que será el trabajo, el evento, el aniversario, la fiesta del cantautor romántico internacional Silverio Urbina, invitando a lo que será su gran aniversario. El espectáculo se ha organizado para el día de hoy, sábado 18 de noviembre. Iniciamos a las 6 de la tarde, dando la bienvenida a todos ustedes, amigos, y pásense la voz. El local elegido es La Pichanguita de Silverio Urbina. José Luis, La Pichanguita está ubicada en la avenida José Saco Rojas, kilómetro 2.5, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. ¿Quiénes estarán, José Luis? ¿Quiénes estarán? Voy a comentarles. Estará presente el rey de la chicha en cacho, Martín Vera Paredes. Estará también String Karma, una agrupación fenomenal que ha conquistado muchos lugares de Perú. También ha sido convocado la Super Voz de San Marcos, Walter Tambojara. Estará también la historia musical con los nativos de Cajamarca. Un gran saludo para el señor Flaminio Jiménez y la señora Aurelia Gutiérrez, Santiago Carrera, su gran paisano, su gran amigo, un gran paucamarquino también, y lógicamente en horario estelar Silverio Urbina. ¿Qué tal aniversario? ¿Qué tal aniversario? Breves instantes nada más para que por supuesto esté aquí en este bonito set, y nosotros realmente contentos, le estamos pasando de las mil maravillas aquí en los estudios. Sobre todo agradecer por supuesto al Centro de Espectáculos Turísticos Santo Tomás de Cutervo. Estamos aquí, muchas gracias a mi gran amigo Wilfredo Díaz, de todo corazón, por el respaldo, y siempre realmente con la chispa, con la alegría. ¿Sí? Se siente la buena vibra, se siente de verdad que es un local adecuado para que usted los fines de semana llegue con toda la familia. Hay diversión, hay música, hay gastronomía, ya lo saben. Centro de Espectáculos y Restaurante Turístico Santo Tomás de Cutervo, siempre con Briseño TV y sus invitados. Escucha esa canción, Súbele. Súbele el volumen, por favor. Ya no sufras, tranquilita, por favor. ¿Por qué serás así? Hoy es sábado. Esa canción me traslada imaginariamente al centro de espectáculos Santo Tomás de Cutervo, ahí sentado, comiendo mi chicharrón y tomándome mi buena cerveza a esta hora de la mañana. ¿Así? Claro, imagínate, qué buena música. Cuántas canciones que vamos a difundir, que vamos a compartir con todo el público a través de su programa. Y recuerden, todos los sábados de 6 a 8 de la mañana. Vamos a la siguiente canción, vamos al siguiente éxito musical. Arrancamos, iniciamos la nueva era de la comunicación, y hoy a través de Briseño TV y sus amigos. El dúo Chotano. Sí, señor. Brindando estilo, sabor, calidad y amor. Son los engreídos de tu corazón. Hyundai y Ronald Dávila Pérez, siempre originales. Para
tengo que ver. Salud, salud mis amigos, que yo he venido a beber. Si ella se va o se queda, yo nada tengo que ver. Salud mis amigos, que yo he venido a beber. Si ella se va o se queda, yo nada tengo que ver. Salud mis amigos, que yo he venido a beber. Si ella se va o se queda, yo nada tengo que ver. Y esa vueltecita. Y que baile la familia Rubio Alarcón. Sigue, sigue. Y que bien están gozando la gente buena de Lajas. Sigue, sigue, sigue. Y a seguir gozando y a seguir bailando. Es el estilo que alegra tu corazón. El dúo chotano. Holiday y Ronald Ávila Pérez. Con el sentimiento y la calidad de siempre.
civil y por la iglesia. Bienvenidos a otros vecinos. Arrancamos el bloque de saludos de Briseño TV y sus invitados. En este bloque queremos agradecer a cada uno de ustedes, amigos, señorita, epa, qué hermosa la mujer peruana que a esta hora se va conectando a través de Briseño TV y sus invitados. Pásense la voz de 6 a 8 de la mañana, todos los sábados, todos los fines de semana, la mejor diversión. Ahora sí, arrancamos el bloque de saludos, José Luis. Muchísimas gracias a los que ya están enlazados, conectados y han compartido la transmisión. Y en esta hora de la mañana están con un suculento desayuno, un riquichichichísimo tamalito con su cafecito. Y ya te abrí el apetito. No hables de gastronomía, de comida. De verdad que nosotros somos los más dichosos del mundo porque tenemos la mejor gastronomía de todos los lugares. Por favor, ¿sí o no, mi estimado José Luis? ¿Estoy en lo cierto o no? Exactamente, ese chicharrón que están comiendo por ahí, hermano, por favor. Con su cafecito tiene que ser, Claro, exactamente, imagínate, ese gran desayuno guachano. Un abrazo para todos nuestros amigos de Guacho que nos están viendo, para mi gran amigo Albertito Quiroz, que siempre está en plena sintonía y conectado a través, por supuesto, de esta gran página oficial. Quiero enviar un gran saludo a esta hora de la mañana para los amigos de Juguería Anita, allá en el Mercado Central de Cajamarca. Un gran saludazo para nuestra gran amiga Anita en el Mercado Central de Cajamarca. Muchísimas gracias. Quiero saludar también a mi gran amigo, un abrazo grande para mi gran amigo Luis Cardín. Gracias a él estamos vestidos, gracias Luis Cardín de todas maneras. Mi gran amigo, esta semana tenemos también para todos los muchachos de aquí, de todo el grupo de la gran familia de Briseño TV y sus invitados, listos ya también para agradecer y cada uno realmente vestir. Gracias a mi gran amigo Luis Cardín. Tenemos que continuar con el saludo, con el agradecimiento a todos los amigos que se van conectando. Gracias, mil gracias. Recuerden que las plataformas digitales hoy son el medio de comunicación que está más cerca de ti. Recuerden
que también Briseño Producciones pueden descargarlo y chequear el aplicativo en su televisor, en su celular. Tenemos distintas plataformas, José Luis, para que el público se divierta, se acompañe de 6 a 8 de la mañana. Vaya el saludazo para mi gran amigo Salomón Correa Chacón, los amigos de Creaciones Chacos, lo mejor en ropas interiores para damas, caballeros y niños, y lógicamente pedidos a nivel nacional. Visiten sus redes sociales, Creaciones Chacos. Un abrazo grande, de todas maneras, gracias a todo el público, a todas las chicas hermosas que en ese gran horario nos sintonizan. Gracias a nuestros amigos de Villa Salvador que están conectados. Gracias a toda la gran familia Mendoza, como tiene que ser, Comercial Mendoza, lo mejor en muebles. Y gracias a todos nuestros grandes amigos que ya están a punto de ingresar aquí, así como Aguas Ozono, hermano, de todas maneras, que ya ingresó como Sport de aquí de Briseño TV y sus invitados. Queremos también agradecer a mi gran amigo Walter Villanueva Mendoza. Gracias, Jason Maylin Confecciones, un gran amigo de Sorochuco, Celendín, haciendo patria, triunfando en el ámbito textil. Jason Maylin Confecciones. Gracias también a toda la gente maravillosa del Gran Cajamarqués. Un abrazo para mi gran amigo Freddy Figueroa. Un saludo grande para el Gran Cajamarqués y por supuesto el Gran Marqués de mi gran amigo Edgar Figueroa. Para toda la familia, qué rico se come en el Cajamarqués. Qué delicia el poder saborear los platos allá en el Gran Marqués. Vamos a la parte musical. Ahora sí, señor, señora, bailando, por favor. Vamos ahí con ese pasito. Usted. Arriba, los ánimos, arriba. Eso. Zapatea, pues, tranquilito. Eso. Amiga, ¿bailamos? Tú con el tranquilito y tú conmigo, ¿ya? Ok. Muy bien, vamos a la parte musical. Recuerden que estamos a través de Briseño TV y sus invitados. Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Hola, ¿qué tal? Soy Dina Paucar y me encuentro con mis amigos de Briseño Producciones. Soy Víctor Manuel del Perú. Quiero enviar un saludo para mis amigos de Briseño Producciones. Briseño TV te lo dice, String Armas. Briseño Producciones, al nombre de los chicos de Sensual Caricia. Briseño Producciones. Véanlo a través de la pantalla. Gracias, Briseño Producciones. Tus alegres. Briseño Producciones. Un abrazo para la gente de Briseño Producciones. Gracias a Briseño Producciones. Un saludo para Briseño Producciones. Y no hay más. Briseño Producciones, por supuesto, transmitiendo todos los días en vivo. Un año más contigo, Perú. Silverio Urbina celebra su gran aniversario con una noche de super discoteca. Sábado 18 de noviembre en la Pichanguita de Silverio, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Y junto a él llegan el rey de la chicha en cacho, Martín Vera. La agrupación del momento, String Karma. Mañana me voy a ir. La supervoz de San Marcos, Walter Tambo. Los nativos de Cajamarca, Santiago Carrera. Ven y vive una noche diferente, una noche de super discoteca con Silverio Urbina. Festival gastronómico, regalos, sorpresas. Recuerda, la entrada es gratis, sí, gratis, hasta las 9 de la noche. Recuerda si mal recuerdo. Sábado 18 de noviembre, vamos a la Pichanguita de Silverio, Avenida José Saco Rojas, kilómetro 2.5, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Garantiza Silverio Urbina. Lima Norte se prepara para el gran mega concierto bandero típico bailable. Este domingo 19 de noviembre en tu restaurante turístico Santo Tomás de Cutervo. Y llega desde Bambamarca con toda su diferente manía. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salir? El diferente y orquesta. Vete nomás si quieres irte. Sí, Elmer Salcedo, Cotrina, el diferente y orquesta. Banda típica, chalecos de chota. Banda típica, la voz de Celendín. Banda típica, explosión juvenil.
Banda típica, ritmo y juventud de Cutervo. Banda típica, líderes de Cajamarca. Banda típica, Pimpincanos de Cutervo. Banda típica, Virgen de Fátima. Banda típica, Super Mensajeros de Chota. Banda típica, Nueva Generación Chotana. Banda típica, Los Triunfadores de Cajamarca. Banda típica, Juventud Quita Penas de Lajas. Banda típica, Ronderos de Cajamarca. Banda típica, Santo Tomás de Cutervo, con gran almuerzo típico. Si te vas el Guadalajara. Domingo 19 de noviembre, en tu restaurante turístico Santo Tomás de Cutervo, Avenida Buenos Aires 2009, Pasaje Las Delicias, entre la Clínica Monteluz y el Grifo Difusa, al frente del Óvalo Zapayal, Puente Piedra. Somos la identidad del verdadero y auténtico folclor cajamarquino. Desde las 10 de la mañana, te esperamos, paisita. Y presentamos el gran concierto en vivo para Briseño Producciones. Lo mejor en audio y video. Briseño Producciones. Segundo Muñoz. Galpoquino, con mucho cariño.
Baila, José Luis, baila, Baila, pues. porque la vida se trata de estar alegres. En la vida hay que divertirse, mi estimado Francisco, mi estimado Oscar Briseño, el rey de la tecnología de punta, hoy para la filmación, hoy para la producción de videoclips, hoy para que tú puedas tener tu producto discográfico en torno a conciertos. Briseño Producciones. Una marca consolidada que por supuesto se ha consolidado en estos tiempos. Yo creo que nuestro público realmente nos da la razón. La gente que sigue a Briseño TV, yo creo que es algo importante. Realmente se ha sabido ganar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho punto honor, tranquilito. Efectivamente, y también queremos anunciar y a la vez invitar a todos los amigos que ya se van conectando a que vayan pasándose la voz. Todos los sábados de 6 a 8 de la noche, la mejor alternativa para toda la familia. Vas a enterarte de muchas cosas a través de Briseño TV y sus invitados. Y hoy también queremos anunciarles que la transmisión se va realizando a través de FC Music TV Digital. No hay nada que hacer. Un abrazo para mi gran amigo Francisco. Ahí está, por supuesto, uno de los grandes narradores de fútbol, por supuesto. Y bueno, un saludo para él. Un saludo esplendoroso para mi gran amigo Panchito, con mucho cariño. Hay hoy dos canales ahora, unidos. La unión hace la fuerza y ha quedado demostrado. Y lógicamente por ello, señoras y señores, vamos a continuar llegando a muchos más hogares. Yo quiero, señora, agradecer e invitar también a todos los artistas a comunicarse ya con Briseño TV y sus invitados para que puedan darse a conocer, para que puedan mostrarse. Recuerden que este programa es de ustedes. Este programa es del pueblo y para el pueblo. Tú lo has dicho, mi gran amigo Alex Ramos el Tranquilito. Este es el programa, una gran alternativa que hemos arrancado a partir del día de hoy. Hoy hemos arrancado y la próxima semana vamos a traer más novedades. Vamos a traer un programa más recargado, un programa realmente más entretenido para que sea parte de tu vida. Todos los fines de semana ya no vas a estar aburrido, ya no vas a estar con dolor de cabeza, sino levantarte con mucha actitud. Arriba, la energía completamente positiva. Y lógicamente queremos anunciar también que dentro de unos minutos en el siguiente bloque se viene el personaje del momento en torno a las redes sociales, porque en este canal tenemos de todo para todo, mi estimado José Luis. ¿Ya sabemos quién es el invitado, el personaje del momento? Sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo hemos visto, ¿no? Sí, se ha puesto por ahí su vestimenta, su atuendo. Sí. Lo hemos visto con ese poncho que identifica a la capital del carnaval, pero no, un personaje que de verdad va marcando la diferencia y que está siendo muy solicitado en distintos lugares, para distintos eventos, y así como hoy también estaremos en el gran evento, en el gran espectáculo de Silverio Urbina, en la Pichanguita de Silverio. Recuerden, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. La gran noticia, de 6 a 9 de la noche, el ingreso es completamente gratis, José Luis. ¿Confirmado? Tranquilito. Confirmado, así que ya lo saben. Vaya, si son 50, vayan los 50. Si son 100, vayan los 100 antes de las 9 de la noche, porque la entrada es completamente gratis. Bueno, si mi gran amigo el Tranquilito la anuncia es porque, por supuesto, ya tiene corroborado y tiene la autorización, tiene la luz verde para que nuestro público vaya a las instalaciones de la Pichanguita de Silverio Urbina y se lleve un bonito recuerdo, una cartelera también que le está respaldando. Yo creo que se merece, otra vez, noche de discoteca. Noche de super discoteca, por favor. En esta oportunidad, 2023, una noche de super discoteca fabulosa. Quiero saludar a mi gran amigo Robert Roncal. Un gran saludo para mi gran amigo Robert Roncal, los amigos de Puertas de Garaje Under, que también se comunica por canales internos y me dice: tranquilito, por favor, para el próximo sábado cuenten ya con su gran auspicio de Puertas de Garaje Under. Buena, Robert Roncal. Un saludo grande para ellos y para toda la gente. Nosotros vamos a continuar como tiene que ser. Gracias a todos, a la gente que está enlazada, conectada, a la gente que está siguiendo la página oficial de Briseño. Queremos agradecer, gracias a las diferentes plataformas, a los diferentes grupos, a nuestros grandes hermanos también empresarios, a todos los grandes amigos que quieran anunciar su marca aquí en Briseño Producciones. Esta es la gran alternativa que tiene mi gran amigo Tranquilito,
Recuerden que tenemos muchos programas diarios. Hay distintos programas en torno a la producción diaria de Briseño TV, Briseño TV Digital también. Hay muchas formas de que usted, señor, señora, se dé a conocer. Ahora sí, vamos a la parte musical. Vamos a compartir con ustedes más historia a través de las buenas canciones. Y lógicamente luego se viene el personaje de las redes sociales a través de Briseño TV y sus invitados. Un año más contigo, Perú. Silverio Urbina celebra su gran aniversario con una noche de super discoteca. Sábado 18 de noviembre en la Pichanguita de Silverio, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Y junto a él llegan el rey de la chicha en cacho, Martín Vera. La agrupación del momento, String Karma. Mañana me voy a ir. La supervoz de San Marcos, Walter Tambo. Los nativos de Cajamarca, Santiago Carrera. Ven y vive una noche diferente, una noche de super discoteca con Silverio Urbina. Festival gastronómico, regalos, sorpresas. Recuerda, la entrada es gratis, sí, gratis, hasta las 9 de la noche. Recuerda si mal recuerdo. Sábado 18 de noviembre, vamos a la Pichanguita de Silverio, Avenida José Sanco Rojas, kilómetro 2.5, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Garantiza Silverio Urbina. Nos vamos a la manzanilla. Goza, Fernando Carra. Recuerdos y más recuerdos, los caminos de mi tierra donde he nacido, de mi padre y mi madre, rodeado de mis hermanos, como vecillas del campo, todos ellos muy pequeños, muy felices fuimos todos. Pero ya fuimos creciendo, su rumbo iba tomando, cada uno por su lado, escogiendo su destino. Pero nadie es adivino con quién se tropezaría, porque si así lo fuera, no hubiera tantos engaños. Así Silverio Urbina, y que viva la familia Urbina Machuca. Pero ya fuimos creciendo, su rumbo iba tomando, cada uno por su lado, escogiendo su destino. Pero nadie es adivino con quién se tropezaría, porque si así lo fuera, no hubiera tantos engaños. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. La vida que me tocó vivir hirió mucho a mi corazón, tanta mentira y engaño fue lo que mató mi ilusión. Y que viva Importaciones Urbina, en Cajamarca y en San Marcos. Muy bien, señoras y señores, retornamos luego de un gran éxito
y lo prometido, lo que hemos anunciado, ya está con nosotros nuestro gran amigo el Cholo Balico, José Luis. Exactamente, mi gran amigo, tranquilito, ya estamos aquí. Y venga, los aplausos, por favor, vamos a recibir con con las fuertes palmas a toda la gran familia que nos está viendo en este bonito horario. Ya está en vivo y en directo uno de los grandes personajes que ha sabido ganarse y por supuesto meterle al público en el bolsillo con su carisma, con su simpatía, con esas energías que realmente demuestra. Yo creo que nuestras felicitaciones para el Cholo Balico, mi gran amigo, tranquilito. Como tiene que ser, y lógicamente a través de Briseño TV y sus invitados, hoy para nosotros es un gran honor, al cual tenemos que recibir con un fuerte aplauso, por favor. Véngase el aplauso, Cholo Balico, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. De 6 a 8 de la mañana, el programa que se convierte ya en el preferido de nuestro público, el preferido de los hogares, y lógicamente para nosotros es una gran alegría el poder también ser las plataformas para que grandes personajes que de un tiempo a esta parte se vienen robando la admiración, el aplauso, el reconocimiento de mucho público a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Cholo Balico? Bienvenido a este programa de debut, porque estamos iniciando también con el pie derecho lo que es Briseño TV y sus invitados. Balico, muy buenos días. Buenos días, Cholitos. Muchísimas gracias, Dios se lo pague por la oportunidad, a Briseño TV y sus invitados, a ti tranquilito, José Luis, me pongo un poco nervioso llegar acá, pero muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, es la primera vez que estoy acá con ustedes, y bueno, Dios se lo pague nuevamente, y a todos los que ven acá el programa de Briseño TV y sus invitados, muy buenos días. Para nosotros es un gran honor, de verdad, la idea nace de nuestro gran amigo y productor general de este espacio, Oscar Briseño, nos decía, tranquilito, ¿por qué no le damos también la oportunidad de repente a las personas que se han ganado con su carisma un respaldo, un respeto del público? Y esta es la plataforma, esta es la oportunidad. José Luis, vamos ya con el Cholo Balico, hay que conocerlo un poquito, hay que aprovechar en nuestro programa para poder ingresar con él a su mundo, ¿no? Cómo así nace el personaje, cómo así llega a la ciudad capital, quién fue, quiénes son los culpables de poder tenerlo hoy aquí en este gran programa, José Luis. Tu saludo, mi pata, Cholito Balico, tu saludo para todos nuestros televidentes, para todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita en las redes sociales, agradecerles a cada uno de ellos de todo corazón. Yo creo que nuestro público, toda la gente que nos está viendo en este bonito horario, yo creo que quiere saber un poquito más de este personaje, de este amigo que realmente, que se ha vuelto realmente viral en las redes sociales. ¿Cómo está? Tu saludo, mi pata Balico. ¿Cómo vamos? Bueno, reiterarles, Cholito, Chinita, buenos días, muchísimas gracias, Dios se lo pague por ver Briseño TV y sus invitados. Yo estoy acá presto y predispuesto para responder todas las preguntas que ustedes creen necesarios, y ustedes me dicen por dónde iniciamos, mi estimado. Nombre completo, yo quiero, ¿ah? Iniciemos con el cuestionario de preguntas. Ahí está. Nombre y apellido, mi estimado Balico. ¿Del Balico o del que se esconde detrás de Balico? Yo creo que vayamos un poquito ahondando ya lo que es la vida en sí, ¿no? Dejemos el personaje para que el público también te conozca, ¿no? Como ser humano, claro, como persona. Ah, claro que sí. Bueno, mi nombre es José Valerio Malca Cueva, bachiller en Ingeniería Mecánica, escritor también y coach ontológico. Bueno, vengo de la ciudad de Cajamarca, la provincia de Chota, del centro poblado Lingán Grande, y llego a Lima gracias a Beca 18. Tengo 24 años de edad, mi estimado tranquilito José Luis. Mira, qué bueno, eso de verdad nos entusiasma. Muchos comentarios a veces se dan de manera negativa cuando dicen los tiktokers o los personajes de las redes no saben hacer otra cosa, solamente se dedican a hacer ese tipo de shows, ¿no? Pero nos estás demostrando que para también enrolarse a lo que es la creatividad, a lo que es el TikTok, también hay que saber, hay que tener conocimiento. Y ahí está como un gran ejemplo, mira, amigo Balico. ¿Tenemos alguna pregunta en el cuestionario de vida para el Balico, mi estimado José Luis? Exactamente, mi gran amigo. Son 24 años de vida y yo creo que mis felicitaciones. Imagínate, todavía eres un joven para nosotros, porque nosotros estamos más sumergidos dentro del mundo de la animación, de lo que se refiere de los escenarios, dentro de las radios, dentro de todos los medios de comunicación, como hemos venido trabajando. Nuestras felicitaciones. Tienes un futuro por delante, ya un profesional a carta cabal, y sabemos realmente dentro del corazón, como tú dices, eres de la provincia de Chota. ¿Y cómo así? Cuéntame cómo
cómo nace del personaje del Cholo. No, vivo acá en Lima desde el 2015 que yo gané la beca, son exactamente casi 9 años. Entonces yo me he desarrollado ya en el rubro de ingeniería, son 4 años que tengo de experiencia y tú sabes, en el trabajo siempre vas a tener vacaciones. Y bueno, yo me dediqué estos 4 años casi sin vacaciones a viajar al interior del país. Mi carrera me ayudó bastante a conocer bastantes departamentos y regiones del Perú. Y bueno, un día yo pido mis vacaciones, exactamente en octubre del año pasado. Y yo sin imaginar que me iba a encontrar con un traje con el que me ven acá. Y podría decir que el Balico nació por casualidad de la vida. Yo estaba junto con mi abuelita arreglando la casa para hacer un año, yo creo que ustedes me entienden, y el tema de Cajamarca también me entienden, que es hacer un cabo de año, ¿no? Y siempre ordenas la casa para hacer el rosario y lo demás, y encuentro el traje de mi abuelo y digo, voy a tomarme una foto, y me puse a grabar un video, ¿no? Es así como nació. Para mí fue una foto que de repente voy a llevar en el recuerdo para ponerlo en un cuadro, y es así donde yo publico una foto a TikTok y a Facebook. En ese caso yo todavía no tenía ni página ni cuenta del Balico, y se hizo viral. Es ahí donde como nace el Balico, ¿no? Nace exactamente en Cajamarca, ¿no? Por lo que nos estás comentando, nace en Cajamarca. ¿Cuánto tiempo después de publicada ya la foto, de publicado el video, al cuánto tiempo te das cuenta o inicia lo que es el furor del Balico, a recibir las llamadas telefónicas, a recibir las propuestas de trabajo? Tu primera presentación como el Balico ya en un evento artístico, ¿se realiza en Cajamarca o lo inauguras como vida artística en la ciudad capital? Mi primera presentación fue en Cajamarca, mi estimado Travesito. Pues yo, para llegar a ponerlo Balico, hubo muchos nombres detrás, ¿no? En honor a mi abuelo quería ponerlo Don Guille, por lo que Don Guille para mi edad era un poco mayor. Luego el José, porque mi abuelito era José, yo también soy José, pero era muy común. Y por ahí mi abuelita me dice, pero ¿por qué no lo pones Balico? Siempre te hemos llamado Balico desde que tienes uso de razón, por mi segundo nombre de Valerio. Es así donde nace Balico. Y luego ya empecé a grabar videos con Cultura Chotana, que son un grupo de primos, y ellos me dicen, ¿por qué no haces drama con nosotros? Entonces yo digo, ya, no hay ningún problema, pero hasta ahí simplemente era como mis vacaciones todavía. Entonces se terminó mis vacaciones y yo tenía que regresar a la capital. Antes de regresar a la capital, Son de Cajamarca fue quien me dijo, vamos a un escenario, acompáñanos a bailar ahí, la orquesta Son de Cajamarca, y fue en el Tambo Bambamarca donde yo subí primera vez a un escenario allá en Cajamarca. El Tambo Bambamarca, un gran saludo para toda la gente hermosa de ese gran distrito que es Bambamarca, el Tambo y muchos caseríos. Son de Cajamarca es la agrupación que te lleva a un escenario. José Luis, quizá por ahí tenemos que interrogarlo a el Balico para saber cómo así da el salto a la ciudad capital, qué es lo que pasó cuando él vuelve a su centro de trabajo, José Luis. Exacto, yo creo que nos está ya narrando lo que significó dentro de su primer debut en el escenario. Ya volvió nuevamente a su centro de trabajo. Luego, mi gran amigo Balico, vuelta, tiene vacaciones. ¿Cómo nuevamente esto retomas el personaje? Claro, yo en ese entonces yo hice mi debut allá. Fue los nervios totalmente diferente, porque es como que cambiar mi tema profesional por un tema de show. Yo lo veía de esa manera y también decía qué van a decir mis colegas de mí, ¿no? Que, o sea, un profesional haciendo vida normal y hacer tipo de shows y bailar. Entonces yo ya termino mis vacaciones, vengo a Lima. Yo estoy dejando el traje allá, yo no quería traerlo acá porque en mi mente se me cursaba seguir con el personaje, simplemente fue con un tema de vacaciones. Como un show. Con un show de repente, ¿no? Claro. Entonces mi abuelita dice, llévalo, ¿no? Incluso ella alistó las cosas, me puso un poco de cosas, los yanques, y me animé y vine. Y fue ahí donde Sheilita, de repente lo conoció por ahí en el tema de los bailes, que siempre está por ahí bailando. Yo me presento acá en Lima, la primera presentación en La Pichanguita de Silverio. Sí, me recuerdo. Pero, a ver, nos estamos apresurando. ¿Cómo así nace la oportunidad para que llegues a La Pichanguita? ¿Cómo nace la oportunidad para que debutes aquí en la ciudad capital? Un mercado complicado, un mercado difícil, pero al Balico, ¿quién se le comunica? ¿Quién es el culpable? ¿Quién le dice, Balico, tú me mueres, o tú puedes, o te quiero ahí? Fue cuando yo estuve a un día de viajar allá sin que yo trajera sin que me anime a traer el vestuario. Fue un día antes que yo estuve allá en Cajamarca.
me llama Sheila, pero por un contacto de Zapatillas de Lira. Porque Sheila era mi amiga en TikTok, me seguía en mis videos, comentaba siempre, me decía, mándame saludos. Y yo me sentía súper halagado porque nadie en mi vida me había pedido saludos, incluso con 1000 seguidores, ¿no? Emocionado. ¿Quién soy yo, no? Exacto, A esa hora, ¿no? Ajá, exacto, y de verdad fue así. Y fue ella que me contactó con Denis Torres, un fuerte abrazo, gerente de Zapatillas de Lira. Y él fue quien me dijo, quiero que estés en mi evento. Y para mí, súper emocionado, o sea, salir de allá, tener poquísimo tiempo y llegar a, como lo mencionas, a un mercado limeño complicado y sobre todo a un evento con artistas importantes. Ahí estaba Silverio, Walter Tambo, lo conocí por primera vez, es donde me dijeron, tú eres el hijo perdido de Walter Tambo. ¿Cuántas cositas, José Luis? Exactamente, imagínate cuántas anécdotas. Esa fue la primera vez aquí en nuestra capital. Y más sí recuerdo, hermano, allá fue en la pichanguita de Silverio Urbina, al cual, por supuesto, era el personaje del momento, el que estabas realmente en la boca de todos los personajes, en la boca de todos los amigos que, por supuesto, se tomaban fotos. Mi gran amigo Tranquilito, nosotros hemos sido testigos de este bonito recuerdo que tiene mi gran amigo Balico. Yo creo que nuestras felicitaciones. De ahí comenzó el despegue de mi gran amigo Balico. Exacto, yo creo que sí, porque en ese entonces yo laboraba tiempo completo en mi centro de labores y no tenía lo que es de repente tiempo entre semana para poder grabar. A veces habían comerciales, pero yo en ese entonces, en la pichanguita fue donde se acercó la representante de Antojitos Cajamarquinos y me dijo, quisiera que trabajes conmigo. Yo ahí no sabía qué era un pago, cómo se manejaba las redes sociales. Y yo le dije, no se preocupe, no hay problema, de repente yo tengo que pagar. Voy, claro. Exacto, entonces fue hasta hace 3 meses atrás donde yo salía a los shows totalmente gratis, cubría todo de mí. O sea, yo lo hacía porque me gustaba ir a bailar. El amor a esa pasión que se despertó o que conociste, que descubriste en el camino, ¿no? Correcto, entonces fue así hasta donde llegó el momento entre decidir o mi carrera o el Balico. Y fue, creo que la decisión más importante de mi vida que tenía que hacer. Y muchos me dicen, ¿por qué dejaste tu carrera? ¿Por qué te dejaste el Balico? No, fue la decisión más difícil de repente porque somos 2 mundos diferentes. Uno tiene, yo siempre lo digo, hay que aprovechar las circunstancias. Yo creo que la vida te va a poner momentos buenos, momentos malos, momentos en los cuales tienes que decidirte a aprovechar lo que mejor te produce, ¿eh? No vayan a decir que soy interesado, pero la vida es así. La vida se rige de acuerdo a lo económico, ¿no? Y hoy las redes sociales, el TikTok, los personajes, gracias a ello te llega publicidad, te llega trabajo. Y si estás mucho mejor pues en este momento, hay que felicitarte. Y como siempre, hay que seguir cultivando con pasión lo que tú haces. Creo que de verdad permites que muchos amigos nos quitemos de repente un poquito las tristezas, las penas a través del personaje que tú llevas a los escenarios o que llevas a través de una publicidad. Por ahí también transmites lo que es melancolía, el recordar, ¿no? Cuántos al verte con ese sombrero, con ese ponchito, con esos yanques, recuerdan a su tierra. Y yo creo que es algo muy, muy hermoso, algo que tenemos que rescatar y tenemos que continuar apoyándote, mi estimado Balico. Y recuerda que aquí están las cámaras de siempre, de Briseño TV y sus invitados. José Luis. Como tiene que ser, en nuestras felicitaciones, Balico, pero siempre, hermano, por favor, los pies sobre la tierra, hermano. Siempre la humildad por delante, siempre la sencillez por delante. Mi gran amigo Balico, el número siempre de repente para los saludos personalizados, porque ahora está de moda eso. Claro, hermano, exacto. Hay que sacarle provecho, hay que sacarle el jugo, como se dice. Hay que sacarle el jugo a esto, hermano. Por favor, de todas maneras, ¿dónde te ubicamos? Soltero, casado también, porque las chicas están preguntando por las redes sociales. Imagínate, es un alboroto, es una fiebre. No queremos ahondar mucho a ese tema. Porque es un tema complicado. No, de verdad, los artistas son solteros. Solteros, hermano, toda la vida, porque si no se va la fanaticada, se van los seguidores. Y hoy, gracias a los seguidores, se factura, que es lo más importante. O sea, muy bien. Balico, ¿algún agradecimiento de repente a los padrinos, a las personas que están cerca, a los que te han brindado el respaldo de siempre y a las personas que continúan pues confiando en tu trabajo, Balico? No, sí, quiero agradecer bastante a
primero empezar por Zapatillas de Lira, por darme la oportunidad de mostrarme acá en Lima, y gracias a las cámaras de Briseño Producciones, porque fueron las primeras que me captaron y me grabaron en aquel evento. Antojitos Cajamarquinos, para Química San Carlos, también para la promotora Maoxa, muchas gracias por permitirme allá en Campus Unicache juntarme con muchos artistas cajamarquinos y poder conocerlos. También ahora a la Matarina Campestre, y bueno, a todos los que se vienen sumando a esto, ¿no? De poder ayudarme en promocionar la cultura cajamarquina, String Karma y otras agrupaciones como esto, también Juanes Music, que hace pronto hemos grabado algunos videoclips, y les agradezco mucho, sobre todo acá Travesito, ¿verdad? El tranquilito. Nada de travesuras, ¿eh? Nada de travesuras, bro. Cero travesuras, Briseño. José Luis, de verdad, muchas gracias. Pero es la verdad, es traviesito, tranquilito. No, de verdad, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Y bueno, quiero recalcar también, tengo muchos comentarios y creo que es el momento de poder también comunicarles, ¿no? A veces dicen que denigro yo al cajamarquino con el atuendo que yo llevo. Y es cierto, ¿no? Lo que yo llevo es bastante antiguo, son de los años 80, 90 que usaba mi abuelo. Y lo que trato no es de repente denigrar, sino hacer recordar cómo era la etapa antigua de nuestros queridos cajamarquinos. Por supuesto que no son toda región cajamarca no se vestían así, hay algunos modificaciones, y sobre todo la innovación es lo que nos hace mejores, y creo que ahora ya están innovando bastante y eso es lo genial, ¿no? Y agradezco bastante, y bueno, muchas gracias nuevamente por permitirme, mediante los lentes de Briseño TV y sus invitados al programa, ¿no? Simplemente, Balico, acotar a ello, hay que vivir el momento, hay que disfrutar, dejemos de estar ahogándonos en el bilis, hermano, de las cosas negativas. Disfrutemos, aprovechemos al Balico cuando usted va a un evento, se va a pasarla bonito con él, baile, tómese una foto por ahí, como él dice, una cachadita ahí con ese cañazo netamente cajamarquino para compartir con todos ustedes. Hagamos el amor y no la guerra, y aprovechemos que hoy tenemos a nuestro Balico para mucho más, y a través de Briseño TV, mi estimado José Luis. Exactamente, queremos agradecerle entonces a mi gran amigo Balico por esta gran oportunidad, por esta gran entrevista para conocer un poquito más. Este es el personaje idóneo de la semana, este es el gran amigo, por supuesto, el Cholo Balico, que está con nosotros como siempre, gracias a Briseño TV y sus invitados. Tenemos muchas más novedades dentro de la semana, y como siempre, a propósito, el día de hoy estamos más tardecito nomás, Balico, en la gran fiesta del gran cantautor, el romántico internacional Silverio Urbina. Claro que sí, bueno, a Silverio Urbina, qué linda flor, mis chinitas, todas invitadas, por favor, hoy día el aniversario de nuestro ¿cómo es, Cholo? Cantautor romántico. Ya no lo puedo ya. No, bueno, mastícalo bonito. Ya me salió, cantautor romántico, el Cholito Silverio Urbina, ya saben, hoy día para zapatear hasta las últimas, hasta romper el yanque. Ahí nos vemos, Cholitos. Como tiene que ser. Esto ha sido el personaje del momento de las redes sociales. Luego de esto se viene un bailetón de nuestro gran amigo el Cholo Balico. Ya lo sabes, estamos en vivo todos los sábados de 6 a 8 de la noche a través de Briseño TV y sus invitados. Este segmento viene gracias a Aguas Ozono. Hidratación inteligente. En este verano, hidrátate los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Aguas Ozono, hidratación inteligente. Un año más contigo, Perú. Silverio Urbina celebra su gran aniversario con una noche de super discoteca. Sábado 18 de noviembre en la Pichanguita de Silverio, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra, y junto a él llegan el rey de la chicha en cacho, Martín Vera, la agrupación del momento, String Karma. Mañana me voy a ir. La supervoz de San Marcos, Walter Tambo. Los nativos de Cajamarca, Santiago Carrera. Ven y vive una noche diferente, una noche de super discoteca con Silverio Urbina. Festival gastronómico, regalos, sorpresas. Recuerda, la entrada es gratis, sí, gratis, hasta las 9 de la noche. Recuerda si más recuerdos. Sábado 18 de noviembre, vamos a la Pichanguita de Silverio, Avenida José Sanco Rojas, kilómetro 2.5, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Garantiza Silverio Urbina.
Este segmento llega gracias a FC Music y Briseño Producciones. Alta calidad para tu concierto, para tu grabación en vivo y también para tu trabajo en videoclip. Ya lo saben, amigos artistas, promotores de espectáculos, lo mejor de la tecnología de punta te lo ofrece Briseño Producciones. ¡Eso! Vamos a continuar, señor, señora. Estamos con todo lo que significa la información en los detalles a través de Briseño TV y sus invitados. Tú ya lo conoces, este es el programa que a partir del día de hoy arrancó. Hoy sábado 18 inició una nueva historia. Yo creo que nuestro público nos va a dar la razón. Vamos a tener realmente un programa favorito. Vamos a romper sobre todo la sintonía a través de las redes sociales y de antemano. Muchas gracias ya por tu preferencia y nos acaba de llegar una información total por aquí, mi gran amigo Tranquilito. Nos acaban de hacer llegar la información en torno a un gran evento que se avecina el día de mañana. Atención, mañana, todos invitados al gran mega concierto bandero. Este espectáculo se va a llevar a cabo en el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo. Exactamente, aquí en ese bonito escenario que estamos realmente disfrutando. Yo creo que será un domingo de familia, un domingo de compartir la gastronomía, más las bandas hípicas y más nuestro gran amigo Segundo Salcedo Cotrina, el diferente y orquesta que retorna aquí a este bonito epicentro. Va a ser una combinación adecuada. Yo creo que los fines de semana, mi estimado José Luis, hay que aprovecharlo con los seres queridos. Siempre lo digo, hay que aprovecharlo con la familia y hay que asistir a saborear también nuestros platos típicos, nuestra gastronomía. No todo es trabajo, señor, señora. Por ello, aproveche el día de mañana, domingo 19, y llegue a las instalaciones amplias, instalaciones súper cómodas y adecuadas para que usted se divierta, disfrute con la familia en el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo. ¿Dónde está ubicado el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo? Ellos están en la avenida Buenos Aires 2409, como referencia entre la clínica Monteluz y el Grifo Vipusa, facilito de llegar, o más conocido como el Óvalo Zapayal. ¿Quién no va a poder llegar aquí en plena Panamericana Norte? Ya lo saben, en el Óvalo Zapayal. Aquí va a ser, atención, el día domingo, exactamente domingo 19. Después de la fiesta del día de hoy de Silverio, el día de mañana será el gran espectáculo sensacional. El día de hoy, por supuesto, hoy estamos con Silverio Urbina y el día de mañana estamos con toda la gran familia de Santo Tomás de Cutervo. Así que ya lo saben, amigos y amigas, y llegará el diferente y orquesta. Esa canción, ¿quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que esta noche quiero tomar. Listo, ¿eh? Como la banda, ya esto queda. Vamos ahí, súbele, maestro. Alegría. El día de mañana, el diferente y orquesta en el Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo. Lima Norte se prepara para el gran mega concierto bandero típico bailable. Este domingo 19 de noviembre en tu restaurante turístico Santo Tomás de Cutervo. Y llega desde Bambamarca con toda su diferente manía. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? El diferente y orquesta. Vete nomás si quieres irte. Sí, Elmer Salcedo, Cotrina, el diferente y orquesta. Banda típica, Chalecos de Chota. Banda típica, La Voz de Celendín. Banda típica, Explosión Juvenil. Banda típica, Ritmo y Juventud de Cutervo. Banda típica, Líderes de Cajamarca. Banda típica, Pimpincanos de Cutervo. Banda típica Virgen de Fátima. Banda típica Super Mensajeros de Chota. Banda típica Nueva Generación Chotana. Banda típica Los Triunfadores de Cajamarca. Banda típica Juventud Quita Penas de Lajas. Banda típica Ronderos de Cajamarca.
Tanda típica Santo Tomás de Cutervo, con gran almuerzo típico. Si te vas te lo agradezco. Domingo 19 de noviembre en tu restaurante turístico Santo Tomás de Cutervo, Avenida Buenos Aires 2009, Pasaje Las Delicias, entre la Clínica Monteluz y el Grifo Bifusa, al frente del Óvalo Zapayal, Puente Piedra. Somos la identidad del verdadero y auténtico folclor cajamarquino. Desde las 10 de la mañana te esperamos, paisita. Ya llegó Vilderolé, señores, ya viene el escenario. Ya viene Vilderolé. Prepárate, prepárate. Porque así sigue la fiesta con el diferente y orquesta. Baila, baila, Lima, gózala, mi gente del Urigachi. Suena, suena, suena. Suenan las canciones. Baila, mami, baila. Y esos ojitos. Unos ojitos se visto a caray, unos ojitos se visto a caray, por esos ojos me muero, ay, 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 por esos ojos me muero, ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Unos ojitos se visto a caray, unos ojitos se visto a caray, por esos ojos me muero, ay, 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 por esos ojos me muero, ay, ay, ay. Me han dicho que tiene doña caray, me han dicho que tiene doña caray, de tire el dueño me río, ay, 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 de tire el dueño me río, ay, ay, ay. Me han dicho que tiene doña caray, me han dicho que tiene doña caray, de tire el dueño me río, ay, 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 de tire el dueño me río, ay, ay, ay. Cuidado te empecé a matar de a caray, cuidado te empecé a matar de a caray, cuando me veas con otra, ay, 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 cuando me veas con otra, ay, ay, ay. Cuidado te empecé a matar de a caray, cuidado te empecé a matar de a caray, cuando me veas con otra, ay, 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 cuando me veas con otra, ay, ay, ay. Y así se baila esta noche, señoras y señores, con la transmisión en vivo, la gente de Briseño Producciones, ahora ya con el diferente y orquesta, baila, baila. Unos ojitos se vista caray, unos ojitos se vista caray, por esos ojos me muero, ay, 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 por esos ojos me muero, ay, ay, ay. Se vista caray, por esos ojos me muero, ay, 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 por esos ojos me muero, ay, ay, ay. Me han dicho que tiene doña caray, me han dicho que tiene doña caray, de ti del dueño me río, ay, 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 de ti del dueño me río, ay, ay, ay. Me han dicho que tiene doña caray, me han dicho que tiene doña caray, de ti del dueño me río, ay, 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 de ti del dueño me río, ay, ay, ay. Cholita, cholita. Cuidado te empecé a matar de a caray, cuidado te empecé a matar de a caray, cuando me veas con otro, ay, 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 cuando me veas con otro, ay, ay, ay. Cuidado te empecé a matar de a caray, cuidado te empecé a matar de a caray, cuando me veas con otro, ay, 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 cuando me veas con otro, ay, ay, ay. Río, 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 déjame pasar, que los indios bravos me quieren matar. Ay, río, 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 déjame pasar, y a mi linda tierra yo quiero llegar. Y los cajamarquinos, ¿dónde están? Levántame la mano arriba. Todo Cajamarca, las manos arriba. Todo Cajamarca, las manos arriba. Todo Cajamarca, las manos arriba. Arriba la gente de Chota, Cutervo, Bambamarca. Río, 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 déjame pasar, que los indios bravos me quieren matar. Ay, río, 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 déjame pasar, que a mi Bambamarca yo quiero llegar. Arriba la gente cervecera. Cervezas arriba, salud, salud. Cervezas arriba, salud, salud. Chelitas arriba, salud, salud. Baila, baila. Cha, cha, cha. Cha, 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 cha.
pasadito, ese pasadito. Diferente y orquesta te canta. Báilalo, Lima, báilalo. Esa vueltecita. Vamos, Caticita y Marixa. Arriba las chicas buenas y guapas. Cuando me miras te miro, te miro. Cuando me miras te miro, te miro. Me miras muy enojada, enojada. Me miras muy enojada, enojada. Cuando me miras te miro, te miro. Cuando me miras te miro, te miro. Me miras muy enojada, enojada. Me miras muy enojada, enojada. ¿Por qué serás así? Ahora tú te sé la buenaza, buenaza. Ahora tú te sé la buenaza, buenaza. Con tu nariz arrugada, arrugada. Con tu nariz arrugada, arrugada. Ahora tú te sé la buenaza, buenaza. Ahora tú te sé la buenaza, buenaza. Con tu nariz arrugada, arrugada. Con tu nariz arrugada, arrugada. Mírate a las cuatro esquinas, esquinas. Mírate a las cuatro esquinas, esquinas. Y ahora no vale nada, hay nada. Y ahora no vale nada, hay nada. Éxitos y canciones, alegrando la noche, alegrando corazones. Purito Cajamarca, Purito Perú, señores. Arriba, arriba. Así la voz a la gente del Urigachi. Estamos aquí con el Diferente y orquesta. Y eso. Cuando me miras te miro, te miro. Cuando me miras te miro, te miro. Me miras muy enojada, enojada. Me miras muy enojada, enojada. Ahora tú te sé la buenaza, buenaza. Ahora tú te sé la buenaza, buenaza. Con tu nariz arrugada, arrugada. Con tu nariz arrugada, arrugada. Mírate a las cuatro esquinas, esquinas. Mírate a las cuatro esquinas, esquinas. Y ahora no vale nada, hay nada. Y ahora no vale nada, hay nada. Mírate a las cuatro esquinas, esquinas. Mírate a las cuatro esquinas, esquinas. Y ahora no vale nada, hay nada. Y ahora no vale nada, hay nada. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Y esos bracitos arriba todos. Varones y mujeres, los brazos arriba. Varones y mujeres, los brazos arriba. Varones y mujeres, los brazos arriba. Bailen y gocen. Y qué buena que está la fiesta. Tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Que tienes que te han hecho, súbete a mi brazo y a mi pecho. Báilalo, báilalo. Ventecita, 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 ventecita. La cintura, la carrera. La cintura, la carrera. La cintura, la carrera. Avance, 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 avance. Diseño Producciones con el Diferente y orquesta. Goce, goce en la fiesta. Una cervecita por aquí, otra cervecita por allá, una cervecita por aquí, otra cervecita por allá, una cervecita por aquí, otra cervecita por allá. Como toma mi gente chelera. Arriba las cervezas, arriba. Arriba esa alegría, señores. Y esto sí.
cariñito, ¿qué cosa te ha sucedido? Ay, cariño, cariñito, ¿qué cosa te ha sucedido? De día estás con el otro, de noche pasas conmigo. De día estás con el otro, de noche pasas conmigo. Recordarás, dueña mía, cuando quieras olvidarme. Recordarás, dueña mía, cuando quieras olvidarme, que tus ojos me compraron con el precio de mirarme. Que tus ojos me compraron con el precio de mirarme. Y esos ojitos, recordarás, amorcito mío, las primeras miradas, esos ojitos bonitos, esos que me... ¡Un año más contigo, Perú! Silverio Urbina celebra su gran aniversario con una noche de super discoteca. Sábado 18 de noviembre en la Pichanguita de Silverio, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Y junto a él llegan el rey de la chicha en cacho, Martín Vera. La agrupación del momento, String Karma. Mañana me voy a ir. La supervoz de San Marcos, Walter Tambo. Los nativos de Cajamarca, Sirenita, sirenita, Santiago Carrera. Ven y vive una noche diferente, una noche de super discoteca con Silverio Urbina. Festival gastronómico, regalos, sorpresas. Recuerda, la entrada es gratis, sí, gratis, hasta las 9 de la noche. Recuerda si más recuerdos. Sábado 18 de noviembre, vamos a la Pichanguita de Silverio, Avenida José Sanco Rojas, kilómetro 2.5, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Garantiza Silverio Urbina. Hola, ¿qué tal? Soy Dina Paucar y me encuentro con mis amigos de Briseño Producciones. Soy Víctor Manuel del Perú, quiero enviar un saludo para mis amigos de Briseño Producciones. Briseño TV te lo dice, String Karma. Briseño Producciones, al nombre de los chicos de Sensual Caricia. Briseño Producciones. Véalo a través de la pantalla. Gracias, Briseño Producciones. Tus alegres. Briseño Producciones. Un abrazo para la gente de Briseño Producciones. Gracias a Briseño Producciones. Un saludo para Briseño Producciones. Y no hay más. Briseño Producciones, por supuesto, transmitiendo todos los días en vivo. Como todos los años para Nochebuena, yo pido mi pollito a la brasa en Celi. ¿Y tú, dónde pedirás tu pollito? Rodolfo anda Tienda el Delivery. Santa sí que sabe de pollo a la brasa, porque sabemos que en esta Nochebuena toca compartir en familia. Pollos y parrillas Celi. Alista sus mejores promociones y combos para ti. Rico pollo a la brasa. Porque somos Celi. El sabor. Este segmento viene gracias a Aguas Ozono. Hidratación inteligente. En este verano, hidrátate los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Aguas Ozono, hidratación inteligente. Otro sentimiento. ¡Eso! Ha llegado el momento del adiós. Yo que recién me estaba empilando, José Luis, y mucho más con esta buena música, con esta canción que nos acompaña en el fondito musical, con lo mejor del cantautor romántico internacional Silverio Urbina. Muy contentos, muy emocionados, pero a la vez también nos ponemos un poquito melancólicos al tener que decirte hasta el próximo sábado, José Luis. Exactamente, y este programa se va a repetir el día de mañana, mi gran amigo Ale Ramos. El día de mañana vamos a repetir en el mismo horario para que nuestro público se levante con el entusiasmo y con la gran alegría realmente de brindarles un programa totalmente diferente, como tiene que ser. Ahora sí, Francisco, súbele un poquito, maestro, súbele, por favor. Que no me quiero ir. Eso. Cuando a ti te veo, hasta mi alma se agiganta. El paso de la avestruz. Buena diseño. Hasta mi alma se agiganta. Muy bien, señoras y señores.
Muy contentos, de verdad agradecidos, primero a Dios y luego a nuestra familia que siempre nos respalda, nos apoya y lógicamente la colaboración de estos grandes, tus amigos, José Luis Alvarado y Alex Ramos. Yo creo que hemos hecho un equipo idóneo, yo creo que lo vamos a romper y con el respaldo, con el apoyo de cada uno de ustedes, con toda la sintonía que nos van a dispensar todos los fines de semana, sabemos que va a ser un programa realmente muy especial, lo hacemos con mucho cariño. Ya por favor, si usted está de cumpleaños el próximo sábado, por favor ya nos informa para poder hacerle sobre todo hacerle llegar el saludo correspondiente. Ya lo saben, tenemos un segmento maravilloso la próxima semana, muchas novedades. Muchas novedades, como lo dice José Luis, y lógicamente hoy no podemos cerrar el programa sin antes reiterar la invitación para que usted, señor, señora, dentro de unas horas llegue a las instalaciones de la Pichanguita de Silverio, en donde el cantautor romántico estará botando la casa por la ventana, celebra un año más de trabajo ininterrumpido en nuestra música. Feliz aniversario Silverio Urbina, desde las 6 de la tarde hasta las 9, el ingreso completamente gratis. Feliz aniversario cantautor romántico en la Pichanguita de Silverio. Ahí nos encontramos. Ahora sí, el próximo sábado hay novedades. El próximo sábado, señor, señora, usted tiene que conectarse desde muy tempranito, de 6 a 8 de la mañana, Briseño TV y sus invitados. Lo vamos, recta final. Quiero agradecer a Dios, gracias a toda la gran familia peruana de la costa, de la sierra y de la selva que ha estado realmente conectados a través de este gran super horario. Los esperamos la próxima semana con la intención de cada vez hacerlo mucho mejor, porque usted se merece lo mejor y de tal manera nos embarga de mucha emoción que la próxima semana retornemos con la bendición de Dios. Tu amigo Alex Ramos, el tranquilito, te dice muchísimas gracias, amigos y amigas. José Luis. José Luis, el que te hace feliz a través de Briseño TV y sus invitados. ¡Nos vamos, nos vamos! Ahora sí, chaucito, chaucito Perú, hasta el próximo sábado. Y mañana continuamos, porque tranquilito se queda. Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Diana Atalaya, Marciano Alvarado, un abrazo. Eso. Y todo el mundo. Y las manos arriba de aquí, pacha. Las manos arriba de aquí, pacha. Las manos arriba de aquí, pacha. Eso. Para Briseño Producciones, ahí está Briseño. Eso. Bajo la sombra del capulín, bajo la sombra del capulín, una carta te escribí, una carta te escribí. Recordando esos momentos, que contigo yo viví, que contigo yo viví. Me corta la catar, y me puse a escuchar, Escuché su triste canto, y me puse a llorar, Bajo la sombra de un capulín, grábalo, Briseño Producciones. ¿Está Briseñito? Sí. En el escenario. Y las palmas arriba. Con las manos arriba. Saltando. Eso. Las hermanas Vargas. Eso sí. Y la gente del Chota. Arriba. Bajo la sombra del capulín, bajo la sombra del capulín,
Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, que le des algo a mi dueña. Capulí, capulí, frutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, que le des algo a mi dueña. Saltando, saltando, hey, hey, saltando, saltando, hey, hey, saltando, saltando, hey, hey. Y ese vasito, bien sabroso. La gente de San Marcos, la gente de Selendín, Santa Cruz, arriba. Al pie de la cuyanita, al pie de la cuyanita, la china por el cholo llora, la china por el cholo llora. Se hace 4,000 pedazos, se hace 4,000 pedazos, el caldito de la cora, el caldito de la cora. Hojita verde de coca, hojita verde de coca, humo vano del cigarro, humo vano del cigarro. Recuerden que este segmento llega gracias a FC Music y Briseño Producciones. alta calidad para tu concierto, para tu grabación en vivo y también para tu trabajo en videoclip. Ya lo saben, amigos artistas, promotores de espectáculos, lo mejor de la tecnología de punta te lo ofrece Briseño Producciones. Un año más contigo, Perú. Silverio Urbina celebra su gran aniversario con una noche de super discoteca. Sábado 18 de noviembre en la Pichanguita de Silverio, a 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Y junto a él llegan el rey de la chicha en cacho, Martín Vera. La agrupación del momento, String Karma. Mañana me voy a ir. La supervoz de San Marcos, Walter Campo. Los nativos de Cajamarca, Sirenita, sirenita. Santiago Carrera. Ven y vive una noche diferente. Una noche de super discoteca con Silverio Urbina. Festival gastronómico, regalos, sorpresas. Recuerda, la entrada es gratis. Sí, gratis. Hasta las 9 de la noche. Recuerda si mal recuerdo. Sábado 18 de noviembre. Vamos a la Pichanguita de Silverio. Avenida José Sanco Rojas, kilómetro 2.5. A 5 minutos del óvalo de Puente Piedra. Garantiza Silverio Urbina. ¡Oh, oh, 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 oh! Como todos los años para Nochebuena, yo pido mi pollito a la brasa en Celi. ¿Y tú, dónde pedirás tu pollito? ¡Oh, oh, 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 oh! Rodolfo anda tienda el delivery. ¡Oh, oh! Santa sí que sabe de pollo a la brasa, porque sabemos que en esta Nochebuena toca compartir en familia. Pollos y parrillas Celi. Alista sus mejores promociones y combos para ti. Rico pollo a la brasa.
100% originales. ¡Eso! ¡Ahora!